RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos acompañándole la edición fin de semana de RCR, Red de Comunicación Regional. El gobierno acaba de cumplir 6 meses de gestión gubernamental, ¿no? Momento de hacer un análisis, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Cuál es el horizonte, cómo se perfila la gestión, que además transita en medio de crisis constante, incertidumbre y sin un norte definido. Vamos a tener la participación y le agradecemos la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, desde Puno, con el doctor Tirso Vargas Vargas, abogado y un reconocido analista en temas políticos. Estimado doctor Vargas, qué gusto saludarlo. Gracias como siempre por atender la comunicación con RCR. Buen día, muy amable. Muy buenos días, don Hernández, igualmente a don Miguel Ibarra. Un saludo afectuoso de aquí de la región de Puno. También saludamos a Miguel Ángel Ibarra, ¿No? El lago más alto del mundo. En efecto, y una ciudad muy hospitalaria, en realidad. Bien, te saludamos también a Miguel Ángel Ibarra, politólogo, analista político. Miguel Ángel, qué gusto saludarte, muy amable, como siempre. Lo mismo, José, muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo fraterno a Tirso. Espero que todo esté bien por allá. Bien, vamos a compartir con ustedes justamente este punto de vista. Me gustaría conversar con el doctor, comenzar con el doctor Vargas, ¿no? Yo indicaba hace unos momentos, ¿no?, que se cumplen 6 meses, ¿no?, pero en medio de toda esta incertidumbre, en medio de toda esta situación, ¿no?, de constantes crisis, ¿no?, y vaivenes, ¿no?, y no hay sintonía desde el gobierno con su propio gabinete, hay permanentes observancias hacia el Ejecutivo, etcétera, etcétera. ¿Cómo está mirando estos primeros 6 meses de gestión y cuál cree usted que sea el norte, doctor Vargas? Bueno, miren, nosotros aquí desde la región de Puno, aplicando un poco el término de la distancia que tenemos de la capital y aquí en la región del sur, diríamos que es la misma distancia que sentimos respecto al gobierno, respecto a lo que el señor, en este caso el profesor Pedro Castillo, quiere para el país y para la región, particularmente aquí en nuestra jurisdicción. Aún no se siente, como muchos dicen, la mano del presidente, en el sentido de a dónde apuntamos. Incluso el mismo partido político que le llegó a la presidencia aquí está en un caos, digamos, una pelea partidaria. Es decir, aquí no se puede identificar quién es el que gobierna realmente, porque en otras ocasiones hemos visto pues, que hay algunas autoridades y algunos proyectos donde se nota que hay el gobierno que está poniendo ahí la mano, pero aquí hay una total incertidumbre respecto al señor Pedro Castillo. No se sabe si gobierna el señor Pedro Castillo o gobierna parte de la directiva de aquí de Perú Libre en la circunscripción de Puno. Entonces eso nos da una idea de lo que siente también el país, esa total ausencia de liderazgo de parte del señor presidente. Personalmente creemos que aún no sentimos si hay un líder, quien gobierna, diríamos, el país en medio de todo el caos que se ha suscitado desde el inicio, incluso días previos a la asunción de mando. Me parece que aún eso no se ha resuelto. No sentimos que nos haya proyectado el presidente, digamos, un lema por lo menos de a dónde apuntamos como gobierno o cuál es el destino que le espera al país durante por lo menos estos primeros semestres. Y creo que el tema de la vacancia sigue quedando pendiente, no es un tema aún que se ha agotado. Y ahora los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país, el día de ayer, la renuncia del ministro, un poco que pareciera que no acaba esta historia. Y en resumen, total incertidumbre. Aún no sabemos si hay un gobierno liderado por un presidente o es un presidente solitario que aún no ha tenido la capacidad de rodearse de personas que le hagan entender cuál es el sistema de gobierno del país y cómo se va a gobernar. Entiendo que hay limitaciones de parte del señor presidente, es un maestro rural que ha llegado al gobierno, pero eso no lo desmerece desde el punto de vista de gobernar el país. Lo que está faltando es el que asuma la decisión de rodearse de personas que lo ayuden a gobernar y personas que tengan el mínimo conocimiento de lo que es la gestión pública. Y eso pasa por un liderazgo, ¿no? Y le traslado inmediatamente la pregunta a Miguel Ángel, ¿no? En tu reciente artículo, Miguel Ángel, tú haces una analogía interesante que tiene que ver justamente con las últimas declaraciones del presidente Pedro Castillo, ¿no? El tema del aprendizaje, el Perú no es una escuela, ¿no? Y la falta de liderazgo, ¿no? O sea, ¿cómo generamos que
el presidente se inserte más en la población, que la población crea más. El último sondeo de opinión de Ipsos también marca una tendencia más que preocupante. La población, 63%, no le cree al presidente de la República, ¿no? O sea, ¿cómo estás viendo tú el tema, Miguel Ángel? Gracias por la pregunta. Coincido con Tirso cuando señala que hay una ausencia de liderazgo. Efectivamente, la entrevista sostenida con Fernando Rincón de CNN desnudó la miseria del presidente respecto a su conocimiento de gestión pública, de política de Estado y de las funciones propias de un presidente. Durante estos 6 meses que él ha tenido en el gobierno, ha emitido más o menos 150 decretos de urgencia. El 90% de fondo de contingencia, o sea, estamos hablando de más de 4.000 millones de soles que el Ejecutivo ha invertido entre salud y entre programas sociales para solventar algunas necesidades producto de la pospandemia. Pero aparte de eso, hemos tenido crisis considerables en la gestión. Recordemos que incluso conseguir un ministro de Economía fue totalmente difícil para el presidente cuando apenas constituía su primer gabinete. De ahí lo que vino fue una serie de crisis políticas promovidas casualmente por la inexperiencia, por el desconocimiento y por la falta de un equipo de gobierno que acompañara al presidente en este proceso. Esto es reflejo de ¿qué? De una crisis significativa en nuestro sistema de partidos. No tenemos candidatos que tengan un equipo detrás, es bien difícil. Se ha reflejado, tenemos, como mencioné en mi artículo, partidos por una parte que son franquicias, que llevan un candidato y cuando llegan no tienen ni equipo, el caso de Pedro Castillo y otros más. Tenemos partidos que están sobre la base de un solo líder y no hay una retroalimentación permanente de nuevos liderazgos. Y finalmente tenemos pues una clase política que está generando a veces más crisis que soluciones. La salida, por ejemplo, del ministro del Interior recientemente, producto de esa crisis dentro de la Policía Nacional con el nombramiento del director de la policía, refleja, por ejemplo, la situación. Vemos un ministro que, si bien ha sido nombrado por el presidente, no tiene ese poder que debería tener. La pregunta es entonces, ¿el presidente con quién está gobernando? ¿Con los ministros o con otro grupo de ministros que están bajo la sombra o en las sombras? Entonces, eso nos lleva mucho a una reflexión respecto a si el presidente sabe que está gobernando un país o no lo sabe. Por ejemplo, tenemos una propuesta como país para integrar la OCDE. E integrar la OCDE, que integran partidos, digamos, países con una solvencia económica y democrática muy importante, va a depender mucho de cómo el país afronta en estas circunstancias las características propias de vigencia del Estado de Derecho, democracia, estabilidad económica, libertad y prosperidad, para poder integrar la OCDE, que es un mercado importante para el crecimiento del país. Pero pareciera que eso no se está viendo adecuadamente. Por otra parte, tenemos un Congreso que no está apuntando a resolver los problemas inmediatos del país. Entonces, estamos en una situación muy crítica. El transfugismo se mantiene en los partidos, cada partido está perdiendo gente todos los días. Perú libró la cosa hace poco con el ex premier, perdón. Entonces, sí nos lleva a una reflexión importante respecto a quién está gobernando el país realmente, si tenemos presidente o no tenemos presidente. Entonces, eso es preocupante, como decía Tirso, porque eso no se sienta al interior. Fíjate, se habló de una reforma agraria, ¿no? De los 80 millones que tenía el Perú de exportaciones hace más de 20 o 30 años, subió aproximadamente a unos 20.000 millones en inversiones para exportaciones. Sin embargo, solamente el 5% de la producción agroindustrial se exporta. El 95% es agricultura local, de supervivencia, porque no hemos logrado fortalecer, por ejemplo, temas como el proyecto Siguas Majes, para poder fortalecer el tema del agua y poder tecnificarla y inyectar más dinero en lo que es la inversión en la agroexportación. El Perú estaba creciendo o ya no crece. Entonces, hay muchos temas que el presidente debiera ver, y no solamente los temas como, por ejemplo, hablar de Bolivia Mar y recordar que Bolivia puede tener una salida. Ese tema ya acabó, ese tema no va a prosperar. Es más, recordemos que la Corte Interamericana le dio la razón a Chile con la no salida de Bolivia al mar. El Perú lo más que hizo con Fujimori fue permitir una salida, entre comillas, turística, hacia un puerto que no funciona, que está totalmente abandonado, que necesita una inversión de 300 millones para implementarse, y que sin embargo no se va a dar porque el Perú no va a poner plata ahí donde Bolivia no va a asegurar, digamos, un comercio fuerte. Por eso es que, aunque le demos salida turística, entre comillas, el grueso del dinero de la exportación lo ve Chile, porque por Chile se iban 9.000 millones de dólares por exportaciones usando sus puertos. Entonces,
el presidente creo que no sabe lo que está hablando, creo que está totalmente desinformado y ahí sí, ese tema también es muy preocupante, ¿no? Y yo quería rescatar algo que el doctor Tirso Vargas mencionaba al inicio de la conversación, ¿no? La lejanía del presidente con el gran grueso de sus electores, ¿no? Particularmente en la zona sur del país, ¿no? El presidente tiene hasta el momento un fuerte bolsón electoral, ¿no? Pero el presidente cada vez que está en la plaza pública, él habla del pueblo, sintoniza con los principales problemas, ¿no? Pero nosotros recurrentemente solicitamos opiniones a analistas, observadores en el interior del país, esa es la característica de RCR, ¿no? Y lo que dice el doctor Tirso Vargas es muy cierto, ¿no? Cada vez el presidente se aleja más, no solamente de su promesa, sino con la propia población. ¿Qué es lo que ocurre o qué crees que usted, doctor Tirso Vargas, está fallando ahí? ¿El presidente no tiene capacidad de liderazgo simplemente o no tiene cómo responder o resolver los principales problemas del país? Bueno, en la capacidad de liderazgo ya lo hemos analizado, también concuerdo con todo lo que ha indicado Miguel, en el sentido de esa ausencia de un líder. Pero lo que generalmente aquí en la región del sur siempre hemos visto un poco distante a los presidentes, no es el primer presidente, y hemos tenido muchas experiencias desde la época del señor Fujimori. Al señor Fujimori se le ha dado casi el 90%, en este caso, de votación en la región sur de Puno, lo mismo últimamente con el señor Ollantumala, el señor Toledo, siempre ha tenido ese discurso de, digamos, antisistema, descentralista, pero que nunca llegó a concretarse. Y esto, diríamos, para toda la región de Puno vuelve a ser un nuevo fiasco, porque nosotros, y sobre todo el electorado, que ha apoyado un gran porcentaje, y ustedes lo han visto en la votación al señor Pedro Castillo, en estos momentos podríamos definir que ya no tiene el apoyo de la población de la región de Puno. Y eso nosotros lo percibimos cuando ya no se le cree en cuanto a que exista en la región de Puno el mando respecto a los cambios que se tiene que hacer en los diferentes funcionarios de los proyectos que tiene el gobierno. Ahí no hay ningún cambio que se ha efectuado todavía. Y la región de Puno, que es una zona realmente, digamos, agropecuaria, subsistimos, y digamos, paradójicamente, en la alimentación de la papa, por ejemplo, que viene del centro, que no tenemos ni siquiera la capacidad de poder vivir de nuestros productos, que son solamente para el autosostenimiento. La región de Puno, si no tuviese la minería informal, que digamos que le da el ingreso y que le da la estabilidad económica, yo creo que aquí tendríamos un grave problema. Nosotros podríamos decir que vivimos independientemente de lo que pueda suceder, de lo que decide el gobierno. El gobierno puede decidir para algunos sectores de la capital u otros grupos económicos, pero nosotros seguimos subsistiendo de las labores agrícolas para nuestra alimentación propia y en base a la economía, que es la minería informal. Y secundariamente de los proyectos de inversión que vienen del Estado hacia los gobiernos regionales y gobiernos locales. Ese es lo que viene sucediendo en nuestra región. Aquí en la región de Puno, en solamente 3 años hemos tenido 4 gobernadores regionales. El primero, vacado, el segundo suspendido por acto de corrupción, y ahora el que está ahora es un encargado. Entonces esa inestabilidad se suma a la inestabilidad también de parte del gobierno nacional. Entonces, en conclusión, diríamos que nosotros nos sentimos ajenos a lo que viene sucediendo y las decisiones que va tomando el presidente, y eso es muy preocupante, y eso le ha dado lugar a haber perdido todo el liderazgo que tenía el señor Pedro Castillo a través de Perú Libre. Tal es el caso que esto se refleja en el sentido que en los últimos candidatos que ya se vienen acomodando para las elecciones regionales y municipales, que todos creyeron que se suma al partido de Perú Libre va a tener una buena votación, no hay ningún candidato que esté participando por ese movimiento, porque saben que ya no hay el liderazgo o el colchón electoral que él tenía aquí en la región de Puno. Entonces yo creo que es muy preocupante también desde el punto de vista político que eso esté sucediendo, porque eso puede ser un reflejo de lo que esté pasando también en otras regiones, tanto del centro y del sur del país, en que en algún momento uno sienta que si pacan al presidente no le va a interesarlo, porque lo que nos interesa es que haya una actividad, digamos, económica, que gracias a Dios, diríamos, el país aún está marchando económicamente.
pero yo creo que el liderazgo, el gobierno, la descentralización política, eso me parece que ya es un asunto olvidado y que nosotros sentimos que vamos sin rumbo, sin un norte respecto a lo que queremos para un país descentralizado. Ahora, hay un término que siempre escuchamos de los analistas, quienes siguen el día a día el ámbito político en nuestro país, ¿no? La inestabilidad, ¿no? Miguel, ¿vamos a seguir transitando en los próximos 5 años en medio de la inestabilidad o en algún momento el presidente, en un gesto de sensatez, pueda reflexionar y poner, digamos, un horizonte hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque tú bien anotabas, ¿no? Hay una relación muy complicada entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Ambos, ¿no?, se atribuyen las responsabilidades, ¿no? Pero en ese camino no podemos transitar los 5 años, ¿no? Bien lo decía el doctor Tirso Vargas, ¿no? La situación es muy agobiante, no se están atendiendo los principales problemas, ¿no? ¿Cuál debería ser una agenda mínima que se tenga que proyectar hacia adelante, mirando al país por delante, Miguel? Yo creo que has dicho algo muy cierto. Para empezar, decía Tirso que el crecimiento económico no se sienta al interior del país. Pareciera que el presidente solamente está preocupado en la capital y pareciera que las necesidades y los requerimientos de las regiones no se atienden. Y eso responde un poco porque no hay una agenda muy definida. Recursos o presupuestales para la inversión al interior existen, ¿no? Y ese recurso casualmente es el que recientemente la Contraloría ha observado que hay más de 2.000 millones de soles en corrupción que pierde el Estado a partir de la gestión de los gobiernos regionales. Y no tenemos una política clara de lucha contra la corrupción o de mejora en la gestión de la inversión de los recursos para el desarrollo de los gobiernos regionales y locales. El presidente ha cumplido medio año en el gobierno. Y en este medio año el país no ha visto reformas concretas y ha visto más inestabilidad. Y sigue con la idea de reformar la Constitución generando más inestabilidad todavía. Entonces, yo creo que el presidente debe tomar 3 caminos muy importantes. El primero es generarle confianza al país, a los inversionistas, básicamente, respecto al tema de que las reformas de carácter constitucional que plantean se van a dar cuando el Congreso las tenga que establecer como sí, porque así lo manda la Constitución. No podemos generar incertidumbre indicando de que si el Congreso no lo aprueba o si el Tribunal Constitucional no me da la razón, la población va a salir a exigirlo. Ese es un tema, por ejemplo, que no puede darse en un país democrático y estable como el nuestro. Lo segundo, la política económica. Estamos hablando de sectores que están duramente golpeados producto de esta pandemia. Las restricciones, por ejemplo, de las cuarentenas han hecho que muchos negocios y muchas empresas no funcionen. Recién este año, por ejemplo, y por citar apenas un caso, las campañas escolares se van a reactivar. Y las campañas escolares generan una cantidad de inversión y recursos que los empresarios, microempresarios básicamente, desarrollan para poder generar recursos. El presidente debe preocuparse no necesariamente en subvencionar, sino básicamente en promover más inversión. Si se promueve más inversión, va a haber más trabajo y va a haber más recursos recaudados por parte del Estado. Eso genera mayor estabilidad económica. Porque esa recaudación tributaria producto de la inversión privada genera que se puedan mejorar caminos, mejorar colegios, mejorar hospitales, postes de salud, pagar a más policías. Es un tema que tiene que ver el presidente. Y un tercer punto es el tema de la lucha contra la corrupción. Necesitamos darle al país, por una parte, estabilidad política, evitando reformas duras a la Constitución, estabilidad económica, generando mecanismos para promover la inversión y no generalmente gastar el dinero, y también luchar frontalmente contra la corrupción y la delincuencia. Si bien es cierto que invertimos bastante dinero en decretos de urgencia, como 4.000 millones en estos últimos años, en estos últimos meses, con decretos de urgencia para fortalecer el tema de la pandemia, de lucha contra el COVID, para fortalecer el tema de la subvención de alimentos para aquellos que no trabajan, también es importante evitar que ese dinero caiga en manos de gente corrupta. Y lo que está demostrando el presidente con los últimos acontecimientos que han pasado es que no es capaz de afrontar la lucha contra la corrupción. El hecho de que el secretario general del Palacio haya tenido guardado $20.000 en su baño y que no han sabido cómo explicar de dónde salieron, y que se especule que vende ascensos militares y otras cosas más, no hablan mucho de que el presidente se preocupe, por ejemplo, por parar el tema de lucha contra la corrupción. Ahora, y en esta último tema, circunstancia le planteo ya la pregunta final a ambos, ¿no? ¿Es conveniente que el presidente, su entorno cercano, siga insistiendo en el tema de la Asamblea Constituyente? En primer lugar, Miguel Ángel Ibarra, y luego cierra el doctor Tirso Vargas. Miguel Ángel.
Yo creo que no, definitivamente no. Constitucionalmente no se puede, tendría que hacerlo el Congreso. En segundo lugar, genera una cantidad de situaciones de conflictos políticos mayores que podrían crecer. Cuando entró el premier Bellido, hablaba, por ejemplo, de exigir a las empresas mineras, o algunas como Repsol, que reajustaran sus precios de acuerdo a lo que el Ejecutivo podría plantear o la población requería. Se hablaba, por una parte, de estatizar empresas, de reducir el tema de la inversión, y eso sí genera un pésimo precedente, porque si el presidente quiere obligar, porque va a ser a la mala, no va a ser a la buena, eso constitucionalmente tiene que quedar claro, y creo que Tirso como abogado va a ratificarlo. Constitucionalmente no se puede reformar la Constitución si el Congreso no lo plantea. No se puede hacer. Entonces, si el presidente quiere hacerlo por un referéndum que no prosperaría, no sabemos cómo va a ver el tribunal, generaría mayor conflicto político. ¿Qué genera mayor conflicto político, José? Problemas económicos, en tema de inversión, estabilidad jurídica. Solamente, por ejemplo, ¿a quién ha beneficiado esto, por ejemplo, de la inestabilidad? Tú sabes que el Banco de Crédito, por ejemplo, reportaba hace unos meses que duplicó en 119% sus ingresos solamente por la emisión de dinero, o sea, por el tránsito de dinero que salía hacia Panamá. O sea, todos los peruanos inversionistas de empresas que movían sus capitales hacia Panamá. Entonces, el Banco de Crédito ganó una gran cantidad de dinero solamente por emitir esa transacción, igual como el Continental y otros bancos. La cantidad exacta que salió del país no se sabe, pero es dinero de la empresa privada. Entonces, el presidente parece no darse cuenta que cada vez que habla de esta reforma, lo que hace que el capital migre para buscar seguridad. Y al migrar el capital, lo que está haciendo es que la banca crezca, gane más, ¿no? Pero además se perjudica el tema de la inversión privada dentro del país. Yo creo que la reforma generaría crisis, generaría problemas mayores en temas económicos y sobre todo no permitiría que el Perú pueda entrar, por ejemplo, a la OCDE, que es un organismo importante para el tema del comercio, las exportaciones y el crecimiento del país. Doctor Tirso Vargas. En la campaña electoral que lo llevó a la presidencia al señor Pedro Castillo, uno de los puntos, yo creo que le ha dado mayor votación, ha sido cuando se discutió aquí en la región de Puno, en la campaña, la reforma de la Constitución y algún grupo con una nueva Constitución. Y como se le vendió esta idea de la nueva Constitución, que fue un debate que se dio en la época electoral, incluso con participación de gente de Bolivia, porque usted sabe que estamos cerca aquí en la frontera con el país hermano de la República de Bolivia, se habló del neoconstitucionalismo, ¿no? En el sentido que, si bien es cierto, el artículo 206 de la Constitución señala el tránsito y el camino para una nueva Constitución, pero aquí se debatió ese tema indicando que no se va a transitar por una reforma constitucional a través de lo que señala el Congreso de la República o lo que señala el artículo 206 de la Constitución, sino se vendió la idea aquí que era el pueblo quien iba a imponer una nueva Constitución, como así se había hecho también en el país hermano de Bolivia, y se habló acá que esa Constitución que se había ofrecido de parte incluso de los propios candidatos al Congreso de la República aquí en la región de Puno, indicando que esa nueva Constitución va a reconocer la nación aymara, la nación quechua, va a reconocer términos como la pluriculturalidad y otros temas que suenan un poco para un país tan lejano, digamos, o mejor dicho, una región tan lejana, como que eso le permitiría reivindicar sus derechos de la nación aymara y quechua, que es lo que tenemos aquí en la región de Puno. Pero sin embargo, durante el desarrollo del gobierno del señor Pedro Castillo, esa lejanía que se ha venido dando, que hemos hablado al inicio, respecto a su electorado, hoy en día ese tema se ha desvanecido. Se ha desvanecido por su propio peso. Y ahora ya no hay nadie que discute sobre ese tema. Yo creo que a la región de Puno ya le preocupa temas de qué está pasando si el presidente de la República está gobernando o no está gobernando y cuáles son sus propuestas para solucionar ya los problemas económicos y sociales del país. Entonces yo creo que más que una discusión a través si esto procede o no procede, a nivel del Congreso de la República, yo creo que ha perdido el peso que tenía respecto a que sea la propia población que imponga una nueva Constitución. Hasta eso se ha perdido, entonces yo creo que es un tema que se va a ir desvaneciendo y que ya no será el caballito de batalla del señor presidente. Quedó muy reconocido tanto al doctor Tirso Vargas desde Puno, un abogado y analista
un político muy reconocido en la región, en la zona sur del país, lo mismo que a Miguel Ángel Ibarra, ¿no? Politólogo y analista político. A ambos, un fuerte abrazo, gracias por la atención, como siempre, con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amables. Muchas gracias, pues buenos días. Buenos días. Buen día. Gracias, buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.